Chicos, muy buenos días con los que recién se están conectando también. El día de hoy iniciamos nuestro día de clases con el curso de Historia del Perú con el profesor Miro Urbina. Ya el profesor está con nosotros en sala, vamos recibiéndolo, saludando por el chat. Profesor Miro, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Señorita Claudia, muy buen día. Deme un par de minutos, por favor, que configure aquí el internet. Un minuto, deme, por favor, le suplico. Ok, profesor, no se preocupe. Gracias. Ahora sí. Jóvenes, buen día. ¿Se ve y se escucha claramente? Jóvenes, buen día. ¿Se ve y se escucha claramente? Hola, Milagros, Martín, Cindy, Ingrid, ¿cómo están? Ok, listo. Buen día a todos ustedes, muchachos. Hola, Perla. Ya. La clase que tenemos hoy está recontra, apretada, así que vamos a apresurarnos. Mira, contextualizarnos es fácil. Lo que te voy a contar ahora es para que lo que veas en la diapositiva se entienda más rápido. Primero el contexto, ¿ok? Como sabes, cuando llegue ya la diapo, vamos a correr. Ah, mira, muchacho, estamos acá. Uy, qué feo. Línea de tiempo de la historia peruana. Ya vimos los primeros pobladores peruanos, ¿cierto? Desde el 15.000, más o menos, hasta el 1500 antes de Cristo. Vimos luego las altas culturas, ¿de acuerdo? Desde el 1500 antes de Cristo al 1532 después de Cristo, incluidos los incas, ¿cierto? Dividido en horizontes intermedios. El último, los incas. Luego vimos la invasión o conquista, como puedes llamarlo, ¿cierto? Invasión al Tahuantinsuyo, hasta que se consolide el virreinato. Pero fue un proceso casi paralelo, ¿no? Ya luego vimos el virreinato acá. A ver, esto se consolida en 1572 y el virreinato, pues, hasta por acá, ¿cierto? Virreinato, la forma de gobierno español, hasta que fuimos libres en 1824. Sin embargo, la historia que veremos hoy no es después del virreinato. La historia que veremos hoy son los primeros intentos de lucha por ser libres, y eso ocurre por aquí más o menos, cuando empieza el siglo XVII, desde el 1700 aproximadamente. ¿Hasta cuándo?
Bueno, todo esto es un proceso de lucha por ser libres. ¿De acuerdo? Como ves, son 124 años de historia. Pues bien, aquí está dividida en dos partes. Esta lucha, este intento, ¿de acuerdo? Esta bronca entre los colonos y colonizadores. Esta lucha de 124 años vamos a dividirla en dos partes. Una que va hasta 1815 más o menos, si ya sabe, desde 1700, siendo exactos, desde 1713 hasta 1815. 100 años casi de lucha. Vamos a llamarlo emancipación. Y como ves, está dentro del virreinato. Aún el Perú era colonia de España, pero luchábamos por ser libres. Solo que no pudo conseguirse. Y la clase que viene veremos desde 1817 hasta 1824. Bueno, nos extenderemos un poco más, hasta 1826. La clase que viene veremos 9 años de historia. Se llamará Independencia. ¿De acuerdo? Hoy emancipación, la clase que viene independencia. ¿Quedó claro el contexto en el cual nos movemos? Hoy es esto. Casi 100 años. ¿Quedó claro eso? Nos hemos ubicado. Aún estamos dentro del virreinato, pero luchando por ser libres. Sí, Huarca y el resto. Ok, Ingrid. Ya, conste. Bueno, te cuento. ¿Qué cosa? Si hablamos de siglos, si hablamos de siglos, pues es el siglo XVIII y los inicios del XIX, ¿verdad? Vamos a extender esta línea de tiempo de aquí, ¿ok? Vamos a ampliarla. Borramos esto. Acá está. 1713 hasta 1815. Toda la historia de la emancipación. A ver, hay hechos paralelos, seguro, profe. Hay episodios que tengo que ver. Sí, mira los episodios que vamos a ver. Desde 1713 hasta, por acá más o menos, 1796, ¿de acuerdo? Esa larga historia de las reformas borbónicas. Por acá lo voy a poner. Las reformas borbónicas. Para que entiendas todo esto, aquí hay protagonistas en esta historia. El rey de España es un protagonista. La corona española. Ujú. Allá en España, la corona española no la pasaba muy bien. Había crisis. Había ingresado una nueva dinastía, los Borbones. Entonces empezaron a tomar medidas, ¿de acuerdo? Empezaron a aplicar medidas, no solo en España, sino también en sus colonias, severas medidas para salir de esa crisis, en base a ciertos informes, ya vas a ver. El hecho es que esas medidas que aplicaron, podemos clasificarlas en reformas políticas, económicas y sociales, ya vas a ver cuáles son. Pero ese paquete de medidas que aplicaron generó mucho descontento acá, en las colonias, mucho descontento, sobre todo en dos sectores. Creo que aquí hay un montón de sectores, ¿no? Hay españoles y dentro de ellos hay dos grupos, los peninsulares y los criollos. Los peninsulares y los criollos. Estas reformas borbónicas generaron descontento de criollos. También había indígenas, ¿no? Sí. También había negros y muchas castas. Pues bien, las reformas borbónicas generaron descontento de casi todos los sectores. De los indígenas, para empezar. Vamos a, ¿cómo reaccionaron los indígenas? Tomando las armas. Se rebelaron.
¿Desde cuándo, profe? Desde 1742, más o menos, hasta 1783 aproximadamente. A la profe, o sea, 40 años casi de rebeldía. Sí, 40 años de rebeldía. Vamos a llamarnos, vamos a llamarlos rebeliones indígenas. Fracasaron finalmente, pero en cierta forma tuvieron éxito, lograron su objetivo en cierta forma, y vas a ver, pero no lograron que seamos libres. Pero los indios no fueron los únicos descontentos, también los criollos. ¿Recuerda quiénes eran los criollos? A ver quién me dice. A ver, escribe que te leo. ¿Quiénes eran los criollos? Lo vimos la clase pasada. Vamos, jóvenes. Ok, Cotrina. Hijos de españoles nacidos en América y criados aquí, como dices. Muy bien, Brisa. Muy bien, Fabio. Perfecto. Ellos también reaccionaron. Vas a ver que muchas reformas se fueron contra ellos. Así que se rebelaron. No, al inicio no. No se rebelaron, solo conspiraron. Así que es conspirar. Un rebelde toma las armas como los indios. No le importa. Se la juega. Tiene, tiene muy poco que perder. Al diablo. Se revela. En cambio, alguien que conspira es aquel que no toma las armas. Tiene mucho que perder. Entonces, ¿cómo critica? ¿Cómo ataca a la pluma? Yo la frase, la pluma hiere más que la bala. Ellos escriben, publican, enseñan, difunden el descontento. En cierta forma también hacen mucho daño, mucho daño. Bueno, entonces la historia de ellos, de estos conspiradores, va desde 1745 más o menos, hasta que incluso llegan las corrientes libertadoras. Vamos a entenderla hasta 1825. Es larga la historia de estos conspiradores. Conspiraciones criollas. ¿Sabes tú cómo los llaman los libros de historia estos conspiradores? Les da un nombre alucinante. ¿Alguien sabe? Los llaman precursores. Los precursores de la independencia. Aunque es un poco injusto. ¿Por qué? Porque precursores también hubieron indígenas, mestizos, mulatos, hasta zambos. Llamar conspiradores o se llama precursores solamente a los criollos, no, no está mal. Pero así los llaman los historiadores, los precursores de independencia. Y habían dos grupos, los reformistas, que eran moderados, y los separatistas, que eran radicales. Los reformistas, entiéndelo bien, querían solamente cambios, estaban molestos con la reforma borbónica. Recuerda que todo esto, rebeliones indígenas y conspiraciones criollas, es la reacción que hay contra las reformas borbónicas, que generó mucho descontento. Así que aquí la reforma borbónica, digamos que fue pues la causa, ¿no? Recuerda que estas reformas borbónicas son de carácter político, de carácter económico, de carácter social. Vamos a verlas todas, no te preocupes. Y que las reformas políticas son de dos tipos. Así cuáles. Están las territoriales y las administrativas. Las económicas son de dos tipos. Están las comerciales y las fiscales, que significa impuestos, tiene que ver con los tributos. Y estas fueron las más bravas. Y las sociales, están las religiosas, como la expulsión de los jesuitas, y las culturales. Te cuida, vamos a verlas todas. Y adivinen, ahí no acaba la historia de la emancipación. Pero estas rebeliones indígenas, ya sabes, fracasaron en cierta forma. Y las conspiraciones son conspiradores, critican, escriben, publican, atacan. Así que su objetivo se cumple si es que logran el descontento, multiplicar el descontento. Así que sí tuvieron éxito. No nos hicieron libres, pero minaron el sistema español, lo criticaron bastante, lo lapidaron. Critican el sistema, así que sí tuvieron de esta forma éxito. Las reformas borbónicas fueron medidas que tomó España. ¿Tuvieron éxito? Pues sí,
Su objetivo era recuperar a España su poder político y económico, controlar mejor sus colonias. Sentían que estaban fuera de control. Tuvieron éxito, pero miren el descontento que generaron. Y ese descontento a la larga hará que pierdan sus colonias. No ahora, sino durante la independencia. Más adelante, más adelante. Ya. Otro evento importante ocurre desde 1808. Así, ¿qué pasó? Y esto será hasta 1814 más o menos. Un nuevo evento. ¿Cuál, profe? Vamos a llamarlo la crisis de la monarquía española. ¿Sabes qué pasó? ¿Alguien tiene idea qué significa eso? España entra en crisis, pero no estaba en crisis ya. Con las reformas estuvo en crisis económica. Y las reformas, las medidas que tomaron, pues lograron, en cierta forma te dije, recuperarla de su crisis. Qué chévere. Pero esta crisis fue de carácter político. Así que pasó. Napoleón Bonaparte invadió España. Claro, muy bien, Juan Sebastián, tienes base. Napoleón Bonaparte invadió España. Y cuando invade España, ya en el pueblo español reaccionó inmediatamente. Claro, no quería un invasor francés. Reaccionan, se organizan en asambleas, que vamos a llamar nosotros las Cortes de Cádiz. Desde el año siguiente nomás, hasta 1814, a todo este tiempo. Pero hasta 1812 tuvieron un logro alucinante. Surgen las famosas Cortes de Cádiz. Fue una reacción del pueblo español. ¿Contra quién? Contra estos malditos franceses. Pidieron ayuda. ¿Adivina quién? A los criollos de América. Los españoles pidieron ayuda. Napoleón había impuesto un nuevo rey. Había tomado preso a Carlos IV y a Fernando VII, su legítimo rey, supuestamente. Estaba en cana, sin detenido. En cambio, el pueblo español se organiza contra el francés, pero solo no podían. Había mucha ayuda en Europa contra Napoleón, había cargo montón contra él, pero no bastaba, el hombre un genio militar. Así que piden ayuda a los criollos de América. Ahora yo te pregunto, y a través de los criollos, había reformistas y había separatistas. ¿Cuál crees que es el grupo que apoyó? Mira, un grupo apoyó a los españoles, se dio la molestia de viajar hasta España. ¿Qué grupo crees? Muy bien, Milagros, no es tan difícil, ¿no? Claro, reformista, porque él solo quería cambios. ¿Tú crees que el separatista que quiere cortar con España es el que va a apoyarlos ni a balas? No, no todos los reformistas también los apoyaron. Algunos intelectuales viajaron y algunos jóvenes militares también. ¿Sabes a qué fueron más que nada? Uy, era el amor que sentían por España. No, fueron porque querían aprovechar en hacer carrera militar. Sí, muchos criollos aquí jóvenes que con las reformas les prohibieron ser miembros del alto mando del ejército, podían pelear, pero no ser comandantes, coroneles, capitanes, generales, está prohibido. Ahora, en este contexto de la crisis de monarquía española, el pueblo español, el rey está preso, recuerda, el pueblo español organizado en las cortes solicita ayuda de los criollos. Así es que viajan para hacer carrera militar. Y de hecho la hicieron. Y ascendieron. Regresaron con altos rangos militares. ¿Qué te parece? Hicieron carrera militar. Curiosa es la historia. Un ejemplo de ello es San Martín. San Martín peleó al lado de los españoles contra los franceses. También Bolívar. Curioso, ¿no? Muchos criollos que pelearon allí en España apoyando a los españoles contra Francia, luego llegaron aquí a sus patrias después de su triunfo, porque lograron derrotar a Napoleón. Después de su triunfo, llegaron aquí y empezaron su lucha contra España. O sea, la madre patria terminó formándolos. Muy bien, Joseph. Muy bien. Ya, la madre patria terminó formando estos personajes que luego lucharían por la independencia. Alucinante, ¿no? Bueno, así es la historia. ¿Qué pasó en América? ¿Cómo reaccionaron en América? La pregunta del año, ¿cierto? Adivina. En Sudamérica
en el resto de Sudamérica se formaron juntas gubernativas para autogobernarse, diciendo que el rey de España, Fernando VII, estaba preso. Si la corona española, que es la legítima, ahora está usurpada por un francés, no, ese francés no merece ser reconocido. ¡Viva el rey Fernando! Juraron fidelidad a Fernando, pero era patrañas. Como Fernando estaba en cana, estaba preso, lo legítimo, y desconocen al rey, que es Luis Bonaparte, José Bonaparte. Como lo desconocen, podemos autogobernarnos hasta que Fernando salga de prisión, hasta que sea libre. Y de hecho eso lo hicieron, se autogobernaron, desconocieron a los virreyes. Eran patrañas los que en verdad querían ir a independizarse. En el Perú no se formó una junta gubernativa porque estaba el virrey Abascal. ¿Sabe qué hicieron los criollos desde 1811? ¿Qué hicieron? Se rebelaron por fin hasta 1815. Aquí podemos poner rebeliones criollas. ¿Ya la tienes clara? ¿Hasta cuándo? Hasta 1915. Intentaron ser libres a Cela, Payardel, Macagua, los hermanos Angulo, Crepe Castillo, pero todos fracasaron por culpa de Virrey Abascal. ¿Queda claro eso, chancones? ¿Sabe lo que vamos a ver? Vamos a ver reformas borbónicas, vamos a ver rebeliones indígenas, vamos a ver conspiraciones criollas y rebeliones criollas. Esos 4 supertemas. ¿Queda claro el contexto? Milagro dice sí, el resto al toque, jovencitos. Porque yo sé, ya estás ubicado, ¿no? No son lineales estos acontecimientos. Ya sabes cuándo, más o menos en la línea de tiempo, se dan. ¿Bien? Vamos a reforzar esto cuando aparezca la diapositiva, no te preocupes. Pero además, un montón de datos. Hechos históricos, acontecimientos, batallas, medidas, leyes y demás. ¿De acuerdo? Cuando veamos reformas borbónicas, concéntrate en los tipos de reformas, las medidas que tomaron. Ya sabes que generaron descontento. Vas a ver ahí también las consecuencias. Cuando veamos rebeliones indígenas, concéntrate en la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II, que tiene 2 fases, pero fracasaron. Cuando veamos reformas, cuando veamos conspiraciones criollas, vas a diferenciar bien los reformistas de los separatistas. Y cuando vemos rebeliones criollas, vas a enterarte por qué fueron derrotados finalmente. ¿Y cómo? ¿De dónde sacó Abascal la plata para derrotarlos? Porque necesitaba un montón de billetes para pagarle a sus poderosos ejércitos. España no podía enviar dinero ni tropas, estaba ocupada luchando contra Napoleón. Bien, entonces, borremos todo esto, dejemos de compartir y empecemos con las diapos, ¿de acuerdo? Dame un minutico. Ya. A ver, jovencito, jovenzuelo, pantallita.
Comenzar ahora. Veamos. Acá está. Muy bien. ¿Ves? Emancipación. Así es que empecemos, jovencitos. Ah, ¿pueden activar sus audios? Sí, profe. Genial. Participen, jovencitos. ¿Ah? No hagan perder tiempo. Ustedes son lo máximo. Rapidito. A ver, profe. Empecemos entonces con la historia de las reformas borbónicas. Ya sabes que se dan desde 1600. ¿Por qué, profe, pone ese año? Porque ese año se aplicó la primera reforma borbónica. ¿Desde cuándo gobiernan los Borbones? Desde el 1700 exactamente. Hubo una guerra de sucesión. No le fue fácil el ingreso a los Borbones. Pero si estaban gobernando los Habsburgo, los Austrias, ¿cómo llegaron una familia francesa, porque los Borbones es de linaje francés? ¿Cómo llegaron al poder, profe, en el año 1700? Se murió el último rey de Habsburgo, Carlos II, el hechizado. Cuando vino en Virreinato te dije que hablé de los reyes que gobernaban en esa época. La muerte de Carlos II, el hechizado, generó problemas. Así, ¿qué tipo de problema, profe? Para empezar, la sucesión. La corte española no quería al que Carlos II había escogido. Él había elegido su sucesor, pero no tenía hijos. Entonces, ¿a quién eligió? Al hijo de su hermana, a su sobrino, a Felipe de Anjou. Pero su hermana se había casado con un príncipe noble francés. Así es que Felipe de Anjou tenía sangre francesa en las venas. La corte se preocupó por ello. Así que hubo una guerra civil, digamos, y un conflicto interno. Mira, él es Felipe de Anjou y él es el noble Carlos. El pueblo español, la corte, ya sabes, el que se había muerto era Carlos II, último Habsburgo. Se murió, pero eligió a él como su sucesor. Pero la corte española no lo quería a uno de linaje francés. Tenía miedo que si él se vuelva rey, él y su abuelo, que era Luis XIV, unifiquen las coronas de España y Francia. No, Inglaterra también estaba preocupada. Inglaterra no quería que Francia se vuelva poderosa. Así es que Inglaterra apoya a Carlos en el conflicto que hay entre Carlos y Felipe por la corona. Obvio que Francia, el rey Luis XIV, el rey Sol, apoyó a su sobrino nieto, a Felipe. Así que tenemos una broncaza en España entre nobles que apoyan a Carlos y nobles que apoyan a Felipe, Felipe de Anjou, y países que apoyan a cada bando. Esta guerra es la guerra de sucesión española. Al final, Felipe termina ganando y se hace rey con el título de Felipe V. Recuerda que antes que Carlos, el rey había sido Felipe IV. Por eso él se llamó Felipe V, pero no le fue fácil. No creas que Inglaterra fue vencida en el campo de batalla. No. Felipe logró ganarle a Carlos porque Inglaterra logró pactar con él. Hizo un acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál fue el acuerdo? Dos cositas. Uno, Felipe prometió que una vez siendo rey, ¿de acuerdo? No se unificarían las coronas de España y Francia, eso no pasaría. Ya lo prometió. Muy bien. Lo segundo, Inglaterra hacía tiempo que quería comercializar con las colonias españolas, pero el monopolio comercial que los reyes anteriores, ¿no? Desde antes de Carlos, los Habsburgo, habían implementado, Inglaterra quería que el monopolio sea eliminado, que le permita, que le facilite, que le dé mejores medidas para comercializar con sus colonias. Inglaterra estaba pasando ya su primera revolución industrial, por si acá. Recuerda, estos son ya el siglo XVIII. Y de mediados del XVIII Inglaterra empieza una rápida producción. Bueno, así que quería vender sus... ¿Qué pasa? Bueno, quería vender sus productos en las colonias. Y ya Felipe promete darle más facilidades a Inglaterra. Ese tratado que firmaron se llamó el Tratado de Utrecht.
Así empieza esta historia. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht, que fue, para empezar, una reforma de los Borbones. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos el inicio de estas reformas. Te lo conté para que veas por qué empieza ese año. ¿De acuerdo? ¿Y hasta cuándo se tiene? Bueno, la última reforma que se aplica aquí en el Perú, ¿de acuerdo? Fue en 1796. ¿Y eso qué fue? El retorno de Puno, la intendencia de Puno, por ejemplo, al Perú. ¿Por qué, profe? Porque con las reformas, el Alto Perú pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, incluida la intendencia de Puno. Al final regresa. En 1810, ya no era en el marco de la reforma borbónica, ya era en otro contexto. En 1810, todo el Alto Perú regresó también al Virreinato del Perú. Ya, pero la última reforma aplicada netamente por los Borbones fue en 1796, por si acaso. ¿Listo? Así que tenemos todo este contexto. Pues hablemos rapidito entonces de las reformas borbónicas. ¿Cuáles fueron esas reformas? Empecemos con las reformas políticas, ¿de acuerdo? Como te dije, son de dos tipos. Pero antes, ¿cuáles fueron las causas, profe? ¿Por qué aplicar? Eh, Muchachos, ese mensaje que aparece de Zoom, ¿ustedes lo ven o solo soy yo? Sí, sí. Sí, profe, también. Me imagino que la señorita Claudia estará encargándose de ello. Bueno, ya. Te decía, profe, ¿por qué? ¿Por qué aplicar reformas? Primero porque había crisis y había que solucionarla, ¿de acuerdo? En el caso de las reformas políticas, las causas son estas. Rebeliones de indios belicosos y salvajes. ¿Dónde? Aquí y acá. Adivina, alguien ya puede adelantarse. Cuando vimos un virreinato, yo te dije, vimos cómo evolucionó el territorio, ¿recuerdas? Había rebelión, habían indios rebeldes aquí y acá, y por eso se crearon, ¿qué cosa? Mira, todavía no aparece en el sistema, pero veo un virreinato y te hablé de eso. ¿Qué se creó para evitar esas rebeliones? Y además, combatir a piratas y corsarios, piratería y contrabando en esta zona. ¿Qué se crearon? Las capitanías. Capitanías y además dos nuevos virreinatos, ¿cierto? Esas son las reformas territoriales, además de otras. Pero ves, ahí está, todo tiene sentido. Mi gobernante le conté cómo evolucionó. Bueno, primera causa, evitar las rebeliones de indios, combatir la piratería y el contrabando que en ese entonces Inglaterra fomentaba y otros países también. Corrupción de autoridades, se enteraron los informes de Jorge el Campillo y Cosio, ¿de acuerdo? Terminaron avisándole a la corona borbónica, terminaron haciendo que los borbones se decidieran, ¿de acuerdo?, en combatir la corrupción. Acá había mucha gente que se volvía rica, autoridades corruptas, como los corregidores, por ejemplo, tomaron medidas al respecto. Ahora, dos tipos de reformas políticas, te dije, ¿no? Las territoriales y las administrativas. Empecemos por las territoriales. Primera reforma, se crea el Virreinato de la Granada. Mire el mapa, ahí al norte. ¿Para qué, profe? Para quitarle, de acuerdo, poder al virreinato del Perú, poder controlarlo mejor y también colaborar en la lucha contra la piratería y el contrabando, ¿de acuerdo? Y el Río de la Plata al sur en 1796. La misma función, restarle poder al virrey del Perú creando dos nuevos virreinatos y también combatir piratería y contrabando. Claro, a través ahora de un nuevo puerto, de una nueva ruta por el sur del Cabo de Hornos. Se crean capitanías, la Capitanía General de Venezuela al norte y la Capitanía General de Chile al sur. Y existía como capitanía, pero no el rango de general. Y se firma con Portugal el Tratado de San Ildefonso. También te conté eso cuando vimos evolución del territorio, ¿cierto? Se cede toda la región amazónica a cambio de que Portugal le ceda la rica colonia de Sacramento. Como ves, hay cambios territoriales con las reformas. Así quedó el virreinato configurado. ¿Listo? Y ahora veamos las reformas administrativas. Renovación militar y burocrática, ¿qué es eso? Prohibieron, de acuerdo a los criollos, esa política se llamó la del Estado en venta, prohibieron a los criollos solamente a españoles. Allí en España vinieron muchos que habían comprado el cargo, claro, y aquí empezaron a gobernar a nombre del rey. Eso molestó a los criollos, pues. Obvio que estaban molestos porque los habían desplazado del poder político, de ocupar cargos burocráticos, administrativos, de ocupar cargos públicos. Estaban molestos por eso, pero tomaron como pretexto estas tierras deben ser gobernadas por lo que aquí nacen, ¿no? Nosotros conocemos la realidad de aquí. ¿Por qué traer gente que siquiera ha vivido aquí algún momento?
estaban recontrasados los criollos. Ya tienes una causa por la que después se rebelarán. Ah, bueno, entonces esa renovación militar y burocrática o política del Estado en venta, ¿de acuerdo? Que quedó eliminada por ello, implementará, ¿de acuerdo? Implementará el dominio español en estas tierras. O sea, acá ya no se vendía cargos a criollos, solo a peninsulares, gente que venía de España. Se prohibió. Podían, mira, por ejemplo, ser parte del ejército, pero no ser altos mandos militares. Podían ser, por ejemplo, ayudantes de cabildo, ser regidores, por ejemplo. Podían colaborar con los oidores, siendo fiscales, siendo alguaciles, pero no oidores. Los relegaron de los altos mandos. Estaban asados los criollos. Otra reforma administrativa. Después de la rebelión de Tupac Amaru, te dije que, mira, si viste bien el esquema que te mostré al inicio, acá están las reformas borbónicas. Y las rebeliones indígenas son desde aquí hasta por acá, ¿cierto? Las reformas borbónicas de 1713 hasta 1796. Y las rebeliones indígenas se dan desde 1742 más o menos hasta 1783. Así que si eres observador, las reformas borbónicas empiezan a aplicarse, generaron mucho descontento como las rebeliones indígenas, pero incluso las rebeliones indígenas terminan por fin y siguen aplicando reformas. ¿Te das cuenta? Muchas reformas se aplicaron después de las rebeliones indígenas. Ahí está el claro ejemplo, la eliminación de los corregimientos. Claro, o sea, después de esa, para España, no para nosotros, para España, después de esa nefasta experiencia de la rebelión de Tupac Amaru, que de verdad España se hizo la picha, el miedo de pensar que podía perder sus colonias. Fue la mayor rebelión anticolonial que se había dado desde entonces. Después de esa experiencia, se deciden averiguarse, ¿no? ¿Por qué los indios se rebelan para evitar nuevas rebeliones? Por fin hicieron algo inteligente, averiguar por qué, que los tiene descontentos. Y obvio que tomaron medidas de aquello que quisieron tomar. Obvio que estaban descontentos también por el pago del tributo, la mitad, pero no eliminaron eso. Eliminaron lo que ya no les dolió tanto. Los repartos mercantiles, por ejemplo, pues es una medida económica. No lo pongo porque es una medida económica, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo las políticas. Tomar una medida política. ¿Cuál? Eliminar los corregimientos. Una medida administrativa. ¿Sí? En su lugar crearon las intendencias, que eran más fáciles de controlar. Los corregidores no tanto. Por eso se volvieron corruptos. Ahora impusieron intendencias. La situación del indio casi no cambió. Lo que fue bueno para ellos es que ahora podían controlar a las autoridades. Los intendentes eran fáciles de controlar, a diferencia de los corregidores. Ah, ya. Y también por reclamo de Tupac Amaru y otros rebeldes, decidieron fundar una audiencia en el Cusco para recabar, de acuerdo, información sobre las autoridades en el sur. Recabar demandas. Recuerda que una audiencia es un tribunal de justicia. ¿Lo ves? Y entonces ahí tiene las reformas políticas. Consecuencias, profe. España logró una mayor centralización, un mayor control de sus colonias. Ah, ya. Otra, profe, limitación de la facultad de ordenar. Se limitó el poder del virrey. Quedó recontra, limitado y controlado. Ah, descontento ese turquía de Yaterés. Ahí está, te lo dije. De acuerdo que eran recontrasados, ya sabes por qué. El Alto Perú pasó a ser parte de, claro, que dije, ¿no? Todo esto cae del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. ¿Te das cuenta? Pasa a ser parte de nuestro Río de la Plata. Recién retornará en 1810, por si acaso, al virreinato del Perú. Sería casi el último. Bien, aquí hay preguntas, creo. Uy, no. ¿Qué pasó? Oh, son dos preguntas. ¿Pero qué pasó con esta imagen? ¿Por qué está ahí? No, esto es virus. ¿Has visto? Qué fea vaina. ¿Por qué aparece detrás? ¿Qué es eso? 22. Mira. Ah, la que feo. Esta pregunta es de tu material, revisa. ¿Alguien lo tiene ahí? La pregunta número 6. ¿Es de tu material? A ver, jovencito, revisen, por favor. Esa pregunta número 6. ¿Es de tu material? Dicen que sí. ¿Sí? Bueno, ya. A ver, las capitanías generales de Chile y Venezuela fueron creadas con fines político-militares debido, entre otras cosas, ¿para qué se crearon las capitanías?
Te dije, A peligro de incursiones de piratas y corsarios. tranquila, monstrua, así de facilito, y además también para restarle, perdón, para combatir rebeliones de indios, ¿sí o no? Pero no de Tupac Amaru, sino de arahuacos, de mapuches. ¿Qué perseguía España con la aplicación de las reformas borbónicas en sus colonias? A ver, ¿qué quería? Está fácil. Reimpulsar la economía Ya, pero termina de leer, muchacho, está y fácil. reforzar el control político administrativo. Obvio, controlar mejor sus colonias y salir de la crisis, porque sentía que le estaban robando, pues, que podía juntar más plata. Y de hecho lo hizo. Ahorita vas a ver las reformas económicas. Muy bien. Ya están las reformas políticas. Ahora vayamos a las reformas económicas. ¿Cuáles son las causas? ¿De acuerdo? ¿Por qué aplica reformas de carácter económico? La piratería y el contrabando fue su principal motor. Bueno, y también recuperar la plata, ¿no? ¿Por qué, profe? Y es que Inglaterra y otros países, ¿de acuerdo? Recuerda que quedó con Inglaterra en hacer un pacto, facilitarle, ¿cierto? Para que su mercadería pueda ser vendida acá. Pero no se le iba a poner fácil. Ya, mis colonias son tuyas económicamente, ¿no? Eso no fue el trato. Facilitarle que aquí venda sus productos. Y así combatir, pues, esta piratería. ¿Qué es piratería? Aquellos bucaneros, aquellos navegantes que son de carácter particular, que asaltan los convoyes españoles que estaban cargados de riqueza que venían de las colonias. Los corsarios son piratas también, pero fomentados por la corona inglesa. Y el contrabando es el comercio ilegal que hacen a través de puertos ilegales otras potencias que no sean España con sus colonias. Ya, bueno, así es que el monopolio lo van eliminando, pero paulatinamente. Paulatinamente. Y la otra, el enriquecimiento, que yo sé casi que se enteraron que aquí había varias autoridades que se enriquecían. Habían varios sectores sociales que se hacían ricos. Los jesuitas, por ejemplo, pero con ellos tomaron medidas religiosas. Por eso no van a estar aquí jesuitas. Los corruptos, corregidores, pero con ellos tomaron medidas políticas, ya sabes cuáles, eliminarlos. Pero medidas económicas tomaron con los criollos, que se enriquecían mucho, sí, los comerciantes, harta plata sacaban, y los caciques, recuerdas, te dije cuando vivo virreinato, tenían muchos privilegios. Y por esos privilegios, como no pagar impuestos, se hicieron ricos, pues, bueno, tampoco millonarios, pero sí hicieron plata, tenían sus fortunas. Entonces contra ellos se metieron. Ya, ahora, ¿qué tipo de reformas económicas se aplicaron? Reformas comerciales, como te dije, y reformas fiscales. Fiscales se refiere a tributarias, por si acá. A ver, profe, principales reformas comerciales. Te dije cuál fue el primero, y fue la primera reforma borbónica, la firma con Inglaterra del Tratado de Utrecht. Este tratado tuvo dos partes. Primero establecieron los navíos de permiso. Permitieron, de acuerdo a Inglaterra, comercializar con sus colonias una cantidad máxima de 500 toneladas. Pero la piratería y el contrabando siguió funcionando. Inglaterra no le bastaba con esa merca. Por eso fracasó. Inglaterra tomó casi el control comercial de Portobelo. No, así no puede ser. Así que no. Vamos a cambiar. ¿Sí? España cambia el acuerdo con un nuevo, los navíos de registro. Los navíos de registro establecían que España podía comercializar la tonelaje que quisiera, pero previo registro de mercadería en los puertos de Cádiz y Sevilla. Ya Inglaterra hizo trampa. De cada 5 barcos que salían de Inglaterra, solo uno se registraba, el resto no. Ya vas a ver, España a la larga se aburre de estas medidas y tomará por fin con otro rey una medida más inteligente. ¿Cuántos reyes, profe, aplicaron reformas borbónicas en la historia de este, porque es largo, de 1613 hasta el 96? 3 reyes. El primero ya lo conoces, Felipe V, ¿cierto? También Fernando VI y Carlos III. Sobre todo el último, Carlos III fue el que más reformas borbónicas aplicó y las más importantes. Bueno, ya vas a ver al final en el plano comercial cuál fue su última reforma. Otra reforma comercial importante, la creación de nuevos puertos. ¿Sí? Ya no solamente el Callao, porque recuerda, había solo 2 puertos en América, uno en Veracruz y Virreinato de España, ¿cierto? Y otro en el Virreinato del Perú, el Callao. Solo 2, Veracruz y Callao. Y ahí en España solo 2, Cádiz y Sevilla.
¿Para qué? Para facilitar pues el control del comercio. Con 4 puertos vacantes, habían varios puertos, era difícil controlar el comercio. Así es que vamos a poner más burócratas para controlar. Y es que solo hay un puerto en Sudamérica hacía que los criollos del Callao sean muy ricos y poderosos. Ahora no, pues nuevos puertos y nuevas rutas. Ahora había más puertos en Sudamérica que solo Callao, solo Veracruz. Y eso hacía que sean muy ricos. La merca llegaba hasta el Callao y por tierra llegaba a otras partes, igual a Veracruz. Ahora no. Todo era antes a través de la ruta de Cartagena de Indias y Portobelo. De ahí iba hasta Veracruz, de ahí por el Océano Pacífico hasta el Callao. Ya eliminaron eso, ya la parte roja se elimina. Ahora la ruta sería a través del Cabo de Hornos. Se crearon nuevos puertos, ¿sí? Allá en Caracas, ¿de acuerdo? Acá en Montevideo, Buenos Aires, Concepción, Santiago, Valparaíso, Arica, ¿de acuerdo? Iquique, ¿de acuerdo? Hilo, eh, Guayaquil, ¿de acuerdo? Se crearon nuevos puertos. Si es que ahora empezó a nacer criollada, que empezó a volverse rica en esos puertos, lo que hoy de Buenos Aires, lo que hoy de Valparaíso, en desmedro de los criollos del Callao, que no se volvieron pobres, pero ahora ya no tenían la hegemonía económica. Eso molestó mucho también pues, a los criollos del Callao, ¿no? Ya estarás viendo. Entonces, nuevos puertos y nuevas rutas también fueron reformas comerciales. Y la última ya fue lo que tomó Carlos III como medida. Gastamos mucho combatiendo piratería y contrabando. Al diablo, vamos a decretar libre comercio. Fue una medida muy importante firmada por Carlos III en 1778. Pero no te equivoques, no fue libre comercio para que Inglaterra comercialice libremente con la colonia. Fue libre comercio entre España y sus colonias. España y sus colonias comercializarán sin impuestos. Qué chévere. Así se eliminaban un montón de persecución a piratas, corsarios y burocracia. Pero otro país que quiera comercializar pagará sus impuestos. Claro, puede hacerlo, puede comercializar pagando sus impuestos. En cambio, entre España y sus colonias no habría impuestos que paguen. Fue como un TLC. Alucinante, ¿no? Bueno, eso acabó de verdad con piratería y contrabando. Ahora, reformas fiscales. Empezando el siglo XVII nomás, el XVIII, perdón, empezando el siglo XVIII. Una reforma importante fue el que obligara a los indios a comprar mercadería que venía desde España. Se llamó los repartos mercantiles. El indio, que aparte que recuerda pagaba su tributo, ahora era obligado a comprar merca, y merca inútil que no le servía. ¿Y a quién encargaron esa chamba? Al corregidor. El indio terminó odiando al corregidor, pero lo más grave era de dónde saca plata. Tenía que vender su fuerza de trabajo a como de lugar. Iba a las haciendas, iba a minas, a obrajes, a diversos lugares, a yacimientos de sal para ofrecer su fuerza de trabajo, por favor. Necesito dinero, necesito una chambita aquí haciendo, yo puedo trabajar. Allá indio, ven, si hay chamba para ti, pero le pagaban una miseria. ¿Quiénes salieron ganando con esto? Obvio que españoles, criollos, hacendados, mineros, sectores sociales que se aprovecharon de la demanda de trabajo para poder pagar sus repartos mercantiles, para pagarles una miseria. La profe, qué feo. Los repartos mercantiles fue una de las cosas que más motivó al indio a rebelarse, a apoyar la rebelión de Gonzalo Atahualpa y Tupac Amaru II por Siaca. Al final vas a ver que él elimina, fue otra reforma borbónica ya después del momento de Tupac Amaru, que sin eliminar esa basura por la misma España, que la había creado, lo había impuesto, lo eliminó. Qué loco la historia de los repartos mercantiles. Creación de estancos y aduanas internas. ¿Qué es eso, profe? El estanco es un impuesto que se cobra a un producto de primerísima necesidad, donde el Estado ahora lo va a controlar. El Estado controla directamente su compra y su venta. Por ejemplo, la sal es un estanco, la carne es un estanco. Son productos que todo el mundo compra. El Estado va a controlarlos. Sí, crearon estancos. Y aduanas internas. Aduanas, impuesto a la importación y exportación, solo se cobraba en el puerto del Callao y ahora en nuevos puertos que se había creado. Pero decidieron también cobrarlo en mercados y zonas de intercambio. Si un producto venía de afuera importado, tenía que pagarlo a la profe. Y esas son las aduanas internas. Molestaron mucho a los caciques, pero los impuestos que más alzaron y que molestaron más a criollos y a caciques, ¿por qué cacique? Porque cacique era comerciante, recuerda que no pagaba impuestos, ahora los obligaron a ellos a pagar impuestos también. Los impuestos que más le molestaron fue la alcabala, a la compra y venta de productos, ¿de acuerdo? En el interior, y el almojerifazo, que era impuesto a la importación y exportación. Las aduanas de siempre, las aduanas comunes, nos molestaron muchísimo.
Tupac Amaru, aparte de la situación del indio que vivía, él también se revela por por estos impuestos que subieron. La alcabala subió del 2 al 4% primero y luego al 6%. Y el personaje que envió el rey de España aquí para encargarse del alza de estos impuestos fue el mismísimo visitador Areche, que ves ahí, ¿no? Terminó mechándose con Tupac Amaru por estas medidas. Ampliación de la masa tributaria, eso molestó, ¿sabes a quiénes? A la gente que no solía pagar tributo. El cacique, por ejemplo, no pagaba, ahora tiene que pagar, pero no solo el cacique. Recuerda que esto lo pagaba, el tributo indígena lo pagaba solamente el indio. Ahora, el resto de castas fue una medida que Areche se encargó de implementar. Mestizos, mulatos, zambos, tercerones, cuarterones, todas las demás castas que no eran indígenas, obvio, españoles no son castas, ¿no? Castas son el resultado de la mezcla de las tres razas. Todas las demás castas pagarían su impuesto. ¿Qué impuesto? Igual que el indígena, se llamaría tributo. Pues obvio que se molestaron. Por eso se entiende que muchas castas terminaron apoyando a Tupac Amaru también. ¿Sí? Fue apoyado por mestizos, o sea, por mulatos, por zambos. Sobre todo mestizos, que eran mayoría, entre otros. A la profe, sí, apoyaron a Tupac Amaru. Bueno, la misión Northern-Fletch fue una misión de carácter económico. ¿Sabes qué? Pero fracasó a la larga. ¿Y a qué fue esa misión? España sabía que la minería había decaído. Era una de las principales razones por la que también España dejaba de tener plata. Potosí, que fue una importante mina, hizo de España una potencia en el siglo XVI. Para medio del XVII ya la minería había caído enormemente. Northern fue un diplomático extranjero que asesoró al rey para decirle que podían reimpulsar la minería, solo que había que tomar nuevas medidas técnicas, que las técnicas que se aplicaban, como el azogue, el amalgama, ¿de acuerdo? Eso era pura basura, había que renovarla, había que reinvertir en minería, majestad, si se quiere volver otra vez que la minería sea la principal fuente de ingresos para España. ¿Tú crees que se pueda? Claro, majestad, pero no se pudo. No se puede, por más que apliques técnica, si las minas han decaído su producción, no vas a levantarla, ¿no? Así es que el rey al final, que terminó apoyando esto con dinero, ya se arrepintió y dejó de financiar la misión Northern-Fletch. Así que terminó siendo un fracaso. Profe, consecuencia de estas reformas económicas, mayor ingreso fiscal para la corona, obvio, más plata para ellos, sobre todo los impuestos, qué chévere, así que sí, del comercio también se cobró harto impuesto, bacán. Pues dije que fue exitosa en cierta forma la reforma, ese fue el objetivo, ¿no? Conseguir plata, lo consiguieron, salir de su crisis, salieron de su crisis. Lo que fue a la larga, fue un fracaso a la larga porque generaron descontento y esa gente descontenta terminó haciéndose libre. El caso de los criollos. La Casa de Contratación, que fue una institución que se creó para vigilar el comercio durante la época de los Habsburgo, cuando había monopolio. La Casa de Contratación se creó para vigilar el monopolio comercial. Ahora que el monopolio se eliminó con el libre comercio, no tenía sentido ya. Se cerró la Casa de Contratación que funcionaba en Sevilla, ¿de acuerdo? Fortalecimiento económico de las élites criollas con los nuevos puertos, te dije. Y el Callao empieza a entrar en decadencia, los criollos del Callao. En cambio, los criollos de los nuevos puertos que se creaban, Valparaíso, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, empezaron a hacerse ricos. ¿Sí? Ah, qué loco. Y el fin del monopolio. Claro, el monopolio comercial acabó con el libre comercio. Y la piratería también ya no tenía sentido ya. Inglaterra ya no fomentaba piratas y corsarios. Fue el fin de la era pirata. Bien, responde Chancón Chancona. La guerra de sucesión española culmina con el Tratado de Utrecht, el cual establece, ¿recuerdas? Fue el tratado que firmó Felipe de Anjou con Inglaterra. ¿Qué establecía? Una Una formalización de formalización la... de la incursión inglesa en el comercio virreinal. Muy bien, mire, el varón fue muy atento, dejó que tú hablaras, pero ambos estaban hablando. Si ambos quieren seguir hablando juntos, normal, no hay ningún problema. Perfecto, y al unísono. La clave es es la única posible, ¿sí o no? Bien, Changón, y ya vi que historia es fácil. En el siglo XVIII, la corona española comenzó a desarrollar una política industrial. Para ello dictó una serie de medidas que apuntaban a dinamizar su economía con el fin de captar mayores ingresos. Así, por ejemplo, se estableció el comercio libre, legalizó el reparto de mercancías, aumentó las horas de trabajo de los esclavos, etc. Finalmente, el establecimiento del comercio libre en 1778 determinó, a ver, el establecimiento del libre comercio generó consecuencias, entre ellos que, vamos, yo te dije, La decadencia del puerto de Callao. claro, pues porque se crearon nuevos puertos y con este libre comercio
que ya no pagan impuesto a la importación y exportación, los criollos de los nuevos puertos, empezaron a hacerse recontra ricos. Del Callao no se volvieron pobres, pero ya no tenían la hegemonía comercial ya. Estaban recontra molestos los criollos del Callao. ¿Ven? Casi te la respuesta. En el siglo XVIII, la monarquía española realizó la reforma borbónica. Entre los objetivos estaba aumentar los ingresos a través de una mayor recaudación fiscal, tributos. Para ello realizaron reformas comerciales y fiscales, que permitió una mayor recaudación. Los impuestos que más incrementaron con las reformas borbónicas fueron, a ver, chancones, ¿cuáles fueron los que más se alzaron? Almofarijas y alcabala. Tranquila, monstrua, qué buena memoria, pero ya, pues recuérdenlo a la hora del examen, ¿sí o no? Otra más. El navío de registro se estableció a consecuencia, ¿recuerdas? El navío de permiso había fracasado. Algo pasó con el navío de permiso. Entonces, para ello se creó un navío de registro. ¿Cuál fue el fracaso? ¿A raíz de qué? Yo te dije. Vamos, chancones, muy simple. De la debilidad del sistema de monopolio comercial. Claro, pues ya no era rentable. Y en su lugar decretaron libre comercio finalmente, ¿no? La respuesta es sanita, bien monstrua. Ya está. Última reforma borbónica, las sociales, ¿de acuerdo? Causa, ¿por qué aplicar reformas sociales? Los indios, pues, se rebelaron, así que para evitar más rebeliones, tomaron severas medidas, como prohibir, por ejemplo, ¿no? que los caciques usaran indumentaria indígena, prohibir literatura indígena también, mayor control contra ellos, eliminación de títulos nobles para caciques, medidas sociales para evitar mayores rebeliones indígenas. Elevado poder económico y social de la orden jesuita, sí, eran recontra ricos, poderosos, y además como que no acataban las órdenes del rey de España. Para ellos su principal autoridad era el Papa. Respetaban la autoridad del Papa y el rey estaba en segundo lugar. Y el rey no iba a permitirlo jamás, pues eran tiempos del absolutismo. El pretexto que tomó era su desacatamiento y desobediencia, pero mentira. Eran ricos, lo que querían era apoderarse de sus bienes, sus grandes tierras y negocios que tenían como la educación. Claro, tenían colegios mayores, hasta universidades controlaba. A la profe, qué loco. Y así lo botaron a patadas. Ya vas a ver. Dos tipos de reformas sociales, las religiosas, ¿de acuerdo? Y las culturales. La reforma religiosa más importante fue la severa medida de Carlos III, conocida como la pragmática sanción. ¿Qué fue eso? La expulsión de los jesuitas. Se dio la orden en toda España y de todas sus colonias. El mismo día, fue durante 2 semanas que se fueron expulsados del Brasil a la prepo con lo que tenían en los bolsillos. Nada que déjame vender mis tierras, nada, se quedaron con todas sus propiedades. Lo sacaron sin asco. Obvio que eso generará pues mucho descontento de los jesuitas, ¿no? Ya vas a ver lo que hicieron en venganza. Bueno, no pudieron hacer mucho militarmente, políticamente, pero ideológicamente hicieron bastante. Ya vas a ver, pues, acá en el Perú, el virrey era Manuel Amarillo. ¿Qué hicieron para militar sus bienes, sus tierras? Crearon la oficina de temporalidades. ¿Para qué? Para poder negociar las tierras, venderlas y adquirir riqueza por ello. Que lo fue una expropiación de sus bienes y lo botaron a patadas. ¿Y qué hicieron con sus negocios de educación? Varios alumnos que eran instruidos por Cristo quedaron pues sin maestros y sin dónde estudiar. Para evitar ello, se creó el Real Convictorio de San Carlos, ¿sí? Que funcionó buen tiempo en lo que hoy es la casona de Lima. Ahí los alumnos jesuitas de las ciudades fueron empezados a ser instruidos. Pero adivina, ahí sin, como dice Chapulín, sin querer queriendo, ¿no? No fue intención de España, pero ocurrió algo. Ya no había jesuitas enseñando. Ahora en su lugar no había maestros. Hasta enviarlo de España era un costo. Decidieron que los criollos que tengan pues carrera intelectual enseñen ahí. Pero fue ponerse la soga al cuello, porque estos criollos desde el rey de San Carlos no enseñaban a respetar al rey como ellos creían, que multiplicaron el descontento. Por ejemplo, Toribio de Mendoza fue un foco de descontento social en la cultura de San Carlos. Qué loco. Y para los indios, ¿no? Se prohíbe la difusión de elementos culturales indígenas, uso de la chacana, indumentaria indígena, recordar antiguos mitos, literatura peligrosa, como por ejemplo la lectura de los comentarios reales. Se eliminan todos títulos indianos, el título de cacique quedó eliminado.
Eso fue a la larga, fue paulatino. Muchos indígenas que apoyaron, vas a ver, traicionaron a Tupac Amaru, apoyaron a los españoles, a la larga también quedaron descontentos, no pensaron que iban a, oiga, como yo apoyé a los españoles contra Tupac Amaru, seguro me van a reconocer mis títulos, tampoco los reconocieron, quedaron asados. Pumacahua, por ejemplo, que traicionó a Tupac Amaru y luchó contra él, apoyando a los españoles, también eliminaron sus títulos. Qué fea vaina, ¿no? Ahí está, pues. Bueno, consecuencia, profesor, desarticulación de las élites, sí, lo desarticularon, las rebeliones acaban, fracasaron, pero cierto éxito tuvieron. ¿Por qué? Porque recuerda que la rebelión de Tupac Amaru se eliminaron los corregimientos, se crearon las intendencias, se creó la audiencia del justo en cierta forma, ¿no? Bueno, descontento de la intelectualidad clerical, muchos clérigos, jesuitas, por ejemplo, expulsados, empezaron a criticar el sistema. Uno de ellos es el mismísimo Juan Pablo de Carlos Guzmán. Bueno, ya sabes, entonces la reforma borbónica responde esto. Señale una de las causas para la expulsión de los jesuitas del virreinato peruano. A ver, dime, chancón, chancona. ¿Por qué los expulsan? Simple, simple, ¿por qué los expulsan? Ahí empezó el vecino reggaetonero. Vamos, chancones. ¿Cuál es la intención de España? Está facilito. Para tomar el control de sus bienes materiales. Ni más ni menos. Así como choros actuaron, eran muy ricos. Apoderarse de sus riquezas fue una excelente medida. Solamente faltaba un pretexto, lo encontraron. El motín de Esquilache en España y la desobediencia que decían tener, ¿no?, del rey. Pero su objetivo era apropiarse de sus bienes. Acabamos reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Personajes claves están los tres reyes, bueno, perdón, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, pero ahí está Areche, un visitador enviado por Carlos III para aplicar reformas. Pero eso generó descontento de los indios, les provocó rebeliones indígenas, desde 1742, como te dije, hasta 1783. A ver, conozcamos un poco más de rebeliones indígenas, rapidito. Dos rebeliones importantes, la de Juan Santos Atahualpa y la de José Miguel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II, ¿no? Hablemos del primero. Este personaje, ¿qué debo saber del profe? Se reveló en el Gran Pajonal, la ceja de selva de Junín, desde el río Perenea hasta el Cerro de la Sal, llegando hasta Huánuco de San Martín. Se generalizó su rebelión. ¿Qué carácter tuvo, profe? ¿Qué características? Un carácter mesiánico. Se proclamó líder. Él quería revivir un Tahuantinsuyo mestizo. Quería liberar a su gente, pero expulsando a todos los españoles de aquí. Él respetaría las castas y, obvio, los indios que le liderarían todo. No habló del negro. Él había subido que el negro era un esclavo, por si acaso. ¿Cuáles son las causas? La misma que también la de Tupac Amaru. Las reformas borbónicas terminaron molestándolo, pero también tiene sus causas particulares. El abuso de los franciscanos y varias órdenes religiosas ahí en la ceja de selva. ¿Contra quién? Contra los indios, pues, los aborígenes selváticos. ¿Cómo los explotaban? En sus obrajes, o sea, haciéndolos hacer textiles, y en las minas de explotación de la sal, permitiendo a los españoles con negocios, con sobornos, permitiendo que los exploten doble turno, en vez de ellos de protegerlos y evangelizarlos. Molestó mucho para ella el franciscano, la peor peste que había en la ceja de selva. Muchas de sus incursiones militares acabaron con la vida de varios franciscanos. Ah, qué loco. Entonces, ¿de quién se apoyó popularmente, profe? De los indios amazónicos, los aborígenes. Hablo de Shipibos, Conigos, Ashánicas, Boras y sobre todo indios Campas. Profe, antecedente importante de su rebelión, hubo una rebelión 12 años antes que el estalle, la rebelión de padre e hijo a Fernando e Ignacio Torote, dos curacas Campas, si quieres conocer un antecedente importante. Rapidito con el desarrollo de su rebelión, profe, ¿qué hechos importantes ocurrieron? Guerra de guerrillas, aplicó, ¿no?, contra los franciscanos, te dije, y varios asentamientos españoles. Entre una de ellas, ¿de acuerdo? La batalla de Quimiri fue mira, ha parecido tan importante que en Lima, los periódicos de la época hablaron de ello. En Quimiri hubo un gran rebelión indígena, más de 80 muertos españoles. Llamó la atención de los virreyes. Dos virreyes gobernaban aquí el Perú cuando él se rebeló. 14, puede ver en la fecha, no cronología. 14 años duró su rebeldía y nunca fue derrotado, ya vas a ver. Dos virreyes gobernaron, Miguel Manso de Velasco y Antonio Hurtado de Mendoza, el famoso marqués de Villa García, y el otro, el conde de Superunda. Bueno, profe,
¿Sabes tú que en esas incursiones, de acuerdo, un cura franciscano, Santiago Vázquez Caicedo, eso o sea, los españoles se enteraron después, cuando él escribió sus memorias, su crónica, dijo haberlo entrevistado allá en la selva, que él no lo mató porque respetó que era un buen franciscano, no había maltratado a los indios lo defendieron, no lo mató. Y obvio que Santiago Vázquez le pregunta, ¿no? ¿Por qué matas a mi gente? Y él le responde, ¿por qué? ¿Cuál era su intención? ¿Qué quería? ¿No? ¿Por qué lo molestaba? Y lo conoció directamente, dijo que era muy listo, sabía 4 idiomas, que había sido educado por jesuitas en la seca de selva. En la memoria de Santiago Vázquez, que ha sido una importante fuente para conocerlo a él, por cierto, porque ¿crees que fue de carácter global sudamericano como era de Tupac Amaru? No, él nunca salió de la seca de selva, solo de la Panjonal nomás. Nunca salió de ahí. No tuvo entonces no tuvo el éxito que él esperaba. Incluso él dijo que recibiría apoyo inglés, claro, y por esas fechas, en las costas aquí del Perú, recorría un grupo de navíos, más de 12 navíos ingleses dirigidos por un tal George Anson. Posiblemente él estuvo en Europa mucho tiempo, fue educado por jesuitas, los jesuitas lo llevaron a Europa más de una vez, porque vieron su gran talento, desde niño fue un genio. Lo llevaron, lo prepararon, allá conoció gente importante. Quizás tuvo contacto con ingleses y les habría informado que liberaría estas tierras cuando vean tumulto, ¿no? Su meta era ir desde la selva hacia la sierra y de la costa, expulsando a los españoles. Si él ve tumulto, conflicto, era una señal para que los ingleses lo apoyen desde el mar. Quizás los ingleses estaban esperando esa señal, nunca vieron nada. ¿No ves que no salió de la selva? Se aburrieron y se fueron. Entonces, ¿cómo acabó su rebelión, profe? Con su muerte. Se cree que murió en 1156. Murió su cabeza, murió su líder. La rebelión se opaca. Ah, ya. Y obvio que sus seguidores no dijeron que él había muerto, sino que había subido al cielo en una carroza de fuego. ¿Qué te parece? Su rebelión tampoco fue en vano. Después de su rebeldía, para evitar más rebeliones de indios aborígenes, suspende las misiones franciscanas en la seca de selva. También la creación de obrajes en esa región y la explotación y las minas de sal. El clero ya estaba prohibido de autorizar explotaciones de sal o de tener obrajes. Así que algo de éxito tuvo su rebelión. Pero la más importante, sin lugar a dudas, es la de José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? El famoso Tupac Amaru II, así lo llaman los historiadores. Simplemente se proclamó Tupac Amaru. Profe, cronología, desde el 80 al 83, en realidad, a él lo matan el año siguiente, nomás, en 1781. Sino que su rebelión tuvo una segunda fase. Sus seguidores continuaron con su rebelión. Su rebelión estalló en Tinta, en Cusco. La de sus seguidores llegó hasta el Alto Perú, o sea, hasta lo que soy Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces su rebelión fue de gran alcance. Tuvo doble carácter, un carácter mesiánico igual al de Juan Santos Atahualpa, o sea, se proclamó líder, sucesor, mesías, libertador, por eso el término de Tupac Amaru, y multiétnica, a diferencia de Juan Antonio Atahualpa, que fue apoyado solamente por aborígenes masónicos, ¿no? La de José Orcanqui, indígenas y además muchos mestizos, mulatos, ambos, las castas, recuerda, molestas por las reformas de Areche. Él supo cómo ganarse el apoyo de ellos, prometió que ellos no pagarían tributo. Hasta se ganó el apoyo de los negros, no de todos los negros del Perú, porque recuerda que habían encerrados algunos, pero de varios cimarrones. ¿Y por qué? Porque en plena rebelión me logra abolir la esclavitud. Toma esa medida, ¿no? No fue una medida oficial. Él no era autoridad española, pero inició una rebeldía y proclamó la resurrección del Tahuantinsuyo. Queda abolida la esclavitud del negro. Dijo, luego pues se emocionó. O sea, si él triunfa, seremos libres. Muchos negros lo apoyaron. Uno de su brazo derecho era Antonio Blitas. ¿Sí? Fue el que ejecutó a Arriaga. ¿Qué te parece? Fue miembro de su consejo de 5 gobernantes. ¿Qué te parece que lo secundaban a él? Lo máximo. Bueno, causas, profe. El abuso de los corregidores fue una causa determinante. No fue la más importante. La más importante son las reformas borbónicas, como el alza de las alcabalas, los repartos mercantiles, ¿cierto? Bueno, ahí tienes el abuso de los corregidores, el alza de las alcabalas y repartos mercantiles, como te dije, que son reformas borbónicas en realidad. Antecedentes. No, perdón. Primero, apoyo popular. ¿Quiénes lo apoyaron? Te dije que fue multiétnica, ya ves, indios, negros, el resto de castas y algunos criollos, que no todos. Los criollos del Cusco, por ejemplo, no todo lo que del Cusco, un sector, aquellos que estaban molestos por las reformas, que creían que jamás España iba a retroceder, a menos que algo grave pasara, no lo apoyaron a Tupac Amaru porque estaban de acuerdo que el Tahuantinsuyo renazca, que los indios gobiernen otra vez, no.
Ellos a la larga sabían que él fracasaría. Sí, lo apoyaron así, no creas que le dieron una trampa, lo apoyaron, pero con condición, nunca relates nuestros nombres, ¿de acuerdo? Toma este dinero. Hasta algunos sacerdotes molestos por las reformas también. Recuerden que el clero estaba molesto con la reforma, la reposición de los jesuitas y demás. Lo apoyaron en secreto, como el cura Ildefonso Muñecas. Bueno, a lo que voy es que los criollos lo apoyaron, pero sabían que a la larga fracasaría. Entonces, ¿para qué lo apoyan? ¿Dinero en vano? No, pues lo apoyan porque su intención es que España recapacite, reaccione, se dé cuenta de que si no cambian, si no retroceden en sus reformas, estos indios quizá tengan éxito. Para eso fue que lo apoyaron. Ah, la porra que triste. Bueno, antecedentes. Antes que se revele una fuerte rebelión en el Alto Perú, la de los hermanos Catari, Tomás Damaso y Nicolás Catari, se rebelan. Fracasan, pero dejaron el antecedente en la región del Alto Perú. Como te dije, su rebelión tuvo dos fases. La fase quechua, dirigida por él desde Cusco, llegó hasta Puno, de acuerdo, trató de difundirla, pero fue derrotado también ahí en el Cusco. Fase quechua. De su etnia. Es otra razón por la que estas rebeliones indígenas fracasaron. Fracasaron por varias razones. Estaban focalizadas, no era una rebelión del todo generalizada. Muchos caciques no la apoyaron, otros sí, como Tomás Atito Condemaita. Y además, entre caciques estaban divididos. Había rivalidades étnicas entre quechuas y aymaras. Él trató de ganarse el apoyo de los aymaras viajando a Puno, pero tampoco lo obtuvo. Ah, la profe. Después de su muerte, ¿de acuerdo? Algunos líderes aymaras continuarán con ello. Por ejemplo, Julián Apaza. Era un aymara, pero no era noble. Lo apoya. Así que muchos aymaras, cuando él se revela, no lo apoyarán porque no era noble. Mira hasta qué punto las rivalidades étnicas, ¿no? Bueno, la segunda fase fue en el Alto Perú, Puno y lo que soy Bolivia. Ahí se revela. A ver, vamos con los hechos. La rebelión de Tucumán empieza cuando ejecuta a Arriaga, el peor corregidor del Cusco, ahí en la provincia de Tinta. Primero lo secuestra para exigir cambios, ¿no?, de parte de la española, pero nunca se pronunciaron. Al final es que lo ejecuta, pero eso ya acabó con cualquier tipo de negociación porque está ejecutando a un líder español. Su rebeldía se convierte en una revolución, por decirlo así. Tiene un triunfo en la batalla de Sangarará, derrota a Tiburcio Holanda, lo cual molestó pues a Visitador Areche. El virrey Jauregui no podía hacer mucho con su rebelión, así que Areche se lo toma personal. Tupac Amaru comete un error táctico y estratégico al no tomar la ciudad del Cusco rápidamente. Así que hizo en vez de eso, viajó a Puno para ganarse el apoyo de los indios nobles aymaras, que no lo apoyaron. A la profesora, como que se ganó el apoyo de uno, pero que no era noble, que era reconocido, pero no era noble, Julián Apaza. Ya, entonces regresa a Cusco muy tarde, ya, a pesar que su esposa le dijo, Micaela, ¿no?, que era una zamba, por si acaso. Fue finalmente derrotado en la batalla de Checacupe, ¿de acuerdo? Pero logra escapar. Su esposa también le esconde con un cacique. Caciques que su, mira, hay caciques que lo apoyaron y caciques que no. Pero lo peor que hay es que lo apoyen al inicio y luego lo traicionen. ¿Y eso por qué fue? Dos razones. Uno, desde un inicio, ¿no?, algunos de ellos tramaban traicionarlo y otros fueron sobornados por Areche. Fue muy, muy listo el hombre, ¿eh? Sobornados por Areche para que lo delaten. Ventura Langaeta, Alejandro Rosas y Pedro Choquehuanca son los principales que lo traicionaron. Él mismo incluso fue delatado, logró escapar cruzando al nado el río Urubamba, pero delataron la ubicación de su familia, la de él también finalmente. Así es que ya capturados, José Gabriel, Micaela, Tomás Atito Condemaita y otros líderes fueron ejecutados. A la profe. Pero ahí no acabó la rebelión, continuó, te dije. Ahí es Tomás Atito Condemaita. La rebelión continuó con una segunda fase, la fase de Aymara. Ahora, ¿quién la lidera? ¿Recuerdas de Julián Apaza? Pues que no era noble, personaje Aymara. Él, con el nombre de Tupac Katari, ¿de acuerdo?, logra sitiar la paz durante 3 meses. Por eso le llaman la rebelión de los 100 días, le dicen, ¿de acuerdo? Ahí en La Paz. 2 veces asoló la ciudad, pero nunca tuvo el pleno éxito que él quiso. Al final fue derrotado por los españoles. Él y su esposa, la famosa Bartolina Sisa, bueno, fueron ejecutados. ¿Sabes cómo muere Julián Apaza? ¿De acuerdo? Cómo iba a morir Tupac Amaru. Tupac Amaru intentaron, ¿de acuerdo?, ¿no?, descuartizarlo con 4 caballos. No pudieron. Al final murió con la pena de la decapitación. Fue decapitado y luego descuartizado. Julián Apaza sí murió descuartizado por 4 caballos. A la profe. Y su esposa fue colgada, Bartolina Sisa. ¿Su muerte acabó la rebelión? No. Ahora el sobrino de Tupac Amaru, era hijo de Miguel Bastidas, su nombre era Diego
Diego Cristóbal, con el título de, ahora él se hace llamar Diego Cristóbal Túpac Amaru, continuará la rebelión. Pero adivina, los españoles lograrán pactar con él, lograrán llegar a un acuerdo, respetando su nobleza, la de su gente y a la población ahí en Sicuani. Firma la paz de Sicuani con los españoles, pero fue una trampa. Y él muy ingenuo cayó en la trampa. Semanas después del acuerdo, logran capturarlo a él y a su familia, ¿de acuerdo? Y lo ejecutan públicamente y él sí padeció la peor de todas las muertes. Como profe, murió atenazado, le arrancaron la piel del cuerpo a la profe con hierro candente. Jefe Abay. Así acabó esta rebelión indígena. Consecuencia, profesor Rebelión de Tupac Amaru. Se eliminan los corregimientos, eso después de su rebelión. El virrey Teodoro de Croix toma esa medida, ¿no? Cambiarlos por las intendencias. Así que, en cierta forma, es lo que Tupac Amaru también quería, que se eliminen los corregimientos. Se prohíbe literatura y costumbres indígenas en el marco de la reforma borbónica, sino para evitar más rebeliones. Se funda la audiencia del Cusco, era algo que Tupac Amaru también pedía para hacerle justicia a los indios en el sur, ¿de acuerdo? Y se eliminan los repartos mercantiles. ¿Ves? Así que en cierta forma también tuvieron éxito estos indígenas, pero no lograron la independencia que ellos querían. Se le conoció como Apu Inca. Logró incorporar a su movimiento a nativos, aguarunas, chipivos, campas en una rebelión anticolonial del siglo XVIII. ¿Quién será? Vamos, jóvenes, ¿quién será? El toque. Pacatari. ¿Qué? Santos Atahualpa. Nativos aguarunas, chipivos, campas. ¿Acaso no fue Juan Santos Atahualpa? Tupac Katari fue en el Alto Perú. Él ganó apoyo de varias castas, igual que Tupac Amaru. Pero solo de indios amazónicos fue Juan Santos Atahualpa, ¿no? Claro. El ejército de Tupac Amaru II fue multiétnico porque estaba formado por diferentes grupos raciales, todos ellos afectados por las reformas borbónicas. Una de las medidas tomadas por los borbones y que afectó a los mestizos, ¿cuál fue? ¿Recuerdas por qué apoyaron a Tupac Amaru? ¿Qué los molestó? Te facilito, no lo pienses mucho. Incluido en el pago de tributo. Obvio, pues no ampliaron el tributo indígena también a ellos. Ahora ellos también pagarían tributo de castas. Ahorita se rebelaron. Líder indígena que luego de la ejecución de Tupac Amaru continuó la rebelión en el sur del Cusco y la meseta del Collao, o sea, el Alto Perú. El general español José del Valle ofreció un indulto en nombre del virrey Jáuregui y el rey Carlos III. El 27 de enero de 1682 se firmó el Tratado de Paz de Sicuani, por el cual el caudillo y muchos de sus compañeros de armas juraron fidelidad al rey de España. Sin embargo, poco después fue capturado y ejecutado. ¿De quién están hablando? Diego Cristóbal. Pero me estás preguntando o estás respondiendo. Diego Cristóbal Túpac Amaru, obvio él. Túpac Katari fue ejecutado en el año 81, ¿de acuerdo? A la profe. Bien. Y acabamos los indígenas. Personajes claves aquí: Juan de Atahualpa, Túpac Amaru, este segundo, ¿no? Y Diego Cristóbal Túpac Amaru. Ya. Ahora te dije que iba a hablarte de las conspiraciones criollas. Esta reforma borbónica provocaron descontento de indígenas y descontento de criollos. Vamos a ver cómo reaccionaron los criollos, ¿de acuerdo a estas conspiraciones? Desde el 45 hasta 1820, 25. ¿Listo? Rápido. Aquí lo que tienes que aprender fue memoria. ¿Quiénes eran estos conspiradores? ¿Por qué conspiraron? ¿Qué hicieron? ¿Qué veneno? Porque eso eran ellos. Full veneno contra España. No tomaron las armas, sino publicaron, escribieron panfletos, enseñaron en escuelas. Hicieron ellos mucho más todavía, pero básicamente son conspiradores. Y recuerda que hay dos grupos, ¿no? Reformistas y separatistas. Bien, hablemos entonces de cada uno de ellos. Los reformistas, el más antiguo, Fray Calixto de San José Tupac Inca. ¿Por qué se le considera precursor, de acuerdo, conspirador? Escribe una carta al rey, conocida como exclamación reivindicatoria o reivindicacionista. Le pide al rey mejor estatus para el indio. Usted va a generar que este indio se rebele, majestad. Hay que tratarlo de mejor forma. Eso fue en 1645, así que es el más antiguo de todos. No estaba en contra de su majestad, por eso es reformista, pero sí quería defender al indio. Se le considera por eso un precursor. José Baquijano y Carrillo, el hombre es lo máximo. Él estaba molesto por la forma, no solo cómo tratan al indio, sino también molesto con las reformas borbónicas. El hombre intelectual y también sacerdote, no era raro. Recuerda que las instituciones, los colegios, las universidades estaban a cargo de la iglesia.
Así que era obvio que la mayoría de sacerdotes sean intelectuales, incluso políticos, sabían derecho. Maquino y Carrillo es famoso por dos cosas. Uno, primero, él fundó la Sociedad Amantes del País, ¿sabías? Ya bueno. Él recibe al virrey Jauregui, al cual le hace el elogio, pues el elogio estaba cargado de mucha crítica. Una crítica decente, o sea, una crítica disfrazada. Si tú lees el elogio, no le menta la madre al virrey, le dice algo como esto, ¿no? Bienvenido sea usted, su majestad. Estas tierras esperan que usted gobierne con justicia. Estas tierras viven constantemente, de acuerdo al desmedro, el resentimiento contra la corona española, pero usted es sabio, usted sabrá gobernar, usted aplicará cambios, usted retrocederá en estas reformas y así, un florazo, donde supuestamente lo estaba elogiando, pero a la vez le está diciendo que el sistema está hasta el queque y que hay que corregirlo. Eso es su mensaje en el elogio, ¿de acuerdo? Que hizo a Jauregui, él hizo el recibimiento oficial. Y el otro dije, no fundó la Sociedad Amantes del País. ¿Y eso qué fue, profe? Fue una suerte de club intelectual donde estaba integrado por estos descontentos, por estos conspiradores, que a través de un periódico que esta sociedad fundó, llamado El Mercurio Peruano, manifestaba sus publicaciones. También escribieron en contra del sistema. Obvio, si vas a criticar el sistema, no vas a ser idiota en publicar tu nombre. Recuerda que ellos tienen mucho que perder, son ricos, a diferencia del indio. Se revela porque no tiene mucho que perder, pues ya. Antes el cacique tenía privilegios, ya no los tiene. Todo se revela. En cambio, este criollo, privilegios tenía, rico era, lo que le molestaba eran varias cosas, los impuestos, que ya no accedían a cargos públicos, recuerda, eso le molestaba bastante. Su economía se vio mermada. Así es que este club era para escribir y criticar el sistema. ¿Qué te parece? Él mismo escribía con un seudónimo, medio idiota, una chapa. Los intelectuales sabían en el fondo quién era, pero los españoles no tenían seguro quién era el famoso Cabezón, que sí, su chapa era Cefalio. ¿Sí? Así escribía, firmaba con ese seudónimo. Otro precursor importante, ¿de acuerdo? Un conspirador, fue Hipólito Manuel Pavón, ¿de acuerdo? Y el profe, ¿qué obra hizo? Fue miembro de la Sociedad del País. ¿Te recuerdas que ellos habían fundado un periódico para difundir sus ideas? Sí, el periódico se llamó El Mercurio Peruano. Él fue director de este Mercurio Peruano, por si acaso, él lo dirigía, autorizaba a quienes escribían ahí. Y él también escribía, obvio, no era idiota, con seudónimos. ¿Qué seudónimo? La estrella que brilla. Bueno, ese es el nombre de Ariosto, con ese nombre firmaba. ¿Lo caso? El hombre era un médico de profesión. Logró la autorización del virrey para fundar aquí la primera escuela de medicina, ¿no? Se llamó San Fernando, que hoy es la Facultad de Medicina de San Marcos. Notable aporte, además también que fundó un colegio, perdón, un jardín botánico en la misma facultad, en ese entonces el Colegio de Medicina. Que esto existe, ¿no? También es autor de una obra alucinante, conocida como Idea General del Perú, donde plasma, ¿no? La actitud que deben tener los peruanos ante estos cambios. Estaban influenciados todos ellos por la Ilustración, por si acá habían leído a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire. El Mercurio Peruano es importantísimo, no porque es el primer periódico, sino porque es el primero que siembra conciencia nacional. O sea, si tú lees el Mercurio Peruano, lo alucinante de este periódico es que ya no te mete en floro de España, no te hablan las noticias de España, las ultimitas de España, que eran casi la mayoría de periódicos. Ellos te hablan del Perú, de su gente, su historia, su pasado, te hablan de su cultura, hasta de sus platos típicos hablaban. Si tú lees el Mercurio Peruano, te enamorabas de Perú. Oh, qué chévere mi país, y no lo sabía. La gente va sintiendo un amor por su terruño. Y ya la gente que despierta eso es gente que empieza a pelear por su patria, pues. Si tú no amas la tierra donde naces, no vas a querer pelear por ella, obvio. Alucinante, ¿no? Bueno, Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Te recuerdas que pusieron los jesuitas y crearon el Real Convento de San Carlos? Él fue rector del Real Convento de San Carlos. Llegó a dirigirlo y era un criollo reformista. No quería matar a España, no quería cortar con España, pero sí quería cambios. Muchos de sus alumnos llegaron a ser importantes miembros separatistas o incluso hasta pelearon por la independencia. Terminaron convenciéndose que era mejor cortar con España. Él difunde la situación como está, que España está equivocada, que debe corregirse, si no la cosa va a ir mal. Como ya pasaron años y no se corregía, sus alumnos terminaron creciendo y convenciéndose que era mejor ganar la independencia. Por eso le llaman el maestro de los precursores, el maestro de los independentistas. ¿Qué te parece? Lo caso, ¿no?
Dionisio Tupac Inca Yupanqui. ¿Qué? Criollo parece indígena. Adivina, estos criollos, entre comillas, pues se han llamado criollos porque habían sido descendientes de españoles aquí. Pero no te dije que hubo todo tipo de mestizaje. Hipólito Unanue era mestizo en realidad. ¿Cree que su papito, su mamita eran los dos españoles nacidos en España y venidos aquí? No, pues, o sea, piensa. Español, española, vinieron a América y tuvieron aquí su hijito, un criollo. Muy bien, él es un criollo. Él se enamoró de una mestiza, colócate, una mestiza. Y ya, porque se casó con la mestiza, su hijo ya es otra cosa. ¿Qué será? No, pues también es criollo. Creo que se casaron también con indígenas, con mujeres nobles, del Cusco, por ejemplo. Su hijo era considerado criollo también. Claro, él heredaba sus bienes. ¿No es que lo reconocía oficialmente? Todos ellos descendientes de españoles aquí son llamados criollos, sin importar que su papá y su mamita sean españoles, por si acaso, ¿no? Así era él, Dionisio Tupac Inca Yupanqui, sentía orgulloso de sus pasados indígenas. Él estuvo presente. ¿Te recuerdas? Te dije cuando Napoleón iba de España, muchos criollos viajaron allá para apoyar a los españoles contra los franceses. Él fue uno de los que viajó. Más que a pelear, fue parte de las Cortes de Cádiz, pidiendo leyes para los criollos aquí en estas tierras. ¿Qué te parece? Representante por el Cusco, lo caso. Vicente, preguntas a Marcos dos veces, ¿ah? Vicente Morales Vara. ¿Y este quién fue? También fue parte de la Corte de Cádiz. Incluso llegó a ser miembro, un excelente abogado, muy conocido hasta en Europa. Fue presidente fue uno de los tantos, no fue el único, fueron varios los presidentes de la Corte de Cádiz a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Él fue uno de esos presidentes de la Corte de Cádiz. Lo caso, ¿no? ¿Ves? 20º presidente de la Corte de Cádiz. Ya está ahí los reformistas. ¿Quiénes son los separatistas? A ver, tenemos que correr, el tiempo está volando. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. ¿Recuerdas que pusieron los jesuitas? Ya él fue un jesuita expulsado. Obvio que lo votaron misio, toda su regla era rico acá, jamás habló en contra de los españoles, jamás, hasta que lo votan. Pues algunos lo llaman un convenido político. Recién cuando se metieron con él, recién escribe su obra, pero él no es importante, no nos importa su obra sí generó, no ve que ya estaba harto ya de España, mejor dicho, molesto con España, empezó a escribir contra ella, y él era un hombre abogado, experto en leyes, así que encontró debilidades jurídicas en el sistema español y las escribe todititas. Su obra, Carta a los Españoles Americanos, fue escrita primero en inglés, acá la traduce otro en español, pero cuando llegó a América fue leída por muchos y terminaron convenciéndose de sus palabras. Un florazo metió todo aquel que era el manifiesto comunista de su época. Todo aquel que lo oía quedaba convencido que había que luchar por la independencia. No se puede negociar con España. Lo máximo, el incentivo, ¿de acuerdo? A la independencia. Es un importante precursor arequipeño. Antonio Nariño, el hombre es de Bogotá, de Colombia. Estuvo más tiempo preso que libre. ¿Por qué? Porque es impracticable el sistema español. Es más conocido por haber traducido al español el mayor documento de la Revolución Francesa. ¿Cuál, profe? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francisco, este pata es locazo. Si fuera mujer, yo me lo chapo. Sí, ¿por qué? El hombre estuvo en todas, pero al lado de los colonos norteamericanos, ¿de acuerdo? Por su independencia, estuvo al lado de George Washington, de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson. Participó en la independencia de los Estados Unidos. Estuvo en Europa, participando al lado de los franceses durante su Revolución Francesa, contra los españoles, también no fue lo máximo, estuvo en todas, se llenó de ideas liberales, apoyó las ideas francesas de la Ilustración, y ya con esas ideas vino aquí a su patria y fundó las famosas logias patrióticas. ¿Qué te parece? Terminará siendo traicionado por alguno de esos criollos en Venezuela. Entre ellos, el mismísimo Simón Bolívar, jovencito, lo traiciona. También es conocido por haber traducido la obra de Vizcarra Guzmán. Sí, tradujo al español Carta a los Españoles Americanos. ¿Qué te parece? Y circuló aquí, en estas tierras. Otros que profes separatistas, mira, los tres de arriba los llaman precursores continentales, porque sus escritos fueron leídos en varias partes de América. En cambio, los de abajo vamos a llamarlos precursores separatistas nacionales, porque la obra que ellos hicieron tuvo influencia acá, en el Perú. José Larrauri Sánchez Boquete, autor de Manifestación de las 28 Causas. Fue escrito en Buenos Aires, pero fue leído acá, en el Perú.
encontró 28 razones para separarse de España. ¿Qué te parece? Más adelante será elegido primer presidente, pero sí que no era cualquier individuo. El más radical quizás de los peruanos aquí en esta historia será José Faustino Sánchez Carrión. El hombre era hincha del modelo republicano. E incluso cuando estuvo aquí, San Martín se opuso a él por sus ideas monárquicas. Él escribió un periódico, fundó un periódico republicano conocido como La Abeja Republicana. ¿Qué te parece? Bueno, debes saber que aparte de estos precursores, ya te los he diferenciado, dichos principales obras, hubo centros de conspiración, o sea, donde ellos empezaron a difundir sus ideas. Por ejemplo, el Real Control de San Carlos, ¿cierto? Dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. A estos conspiradores los llamaban los carolinos, creo que sabes por qué, ¿no? Otro, el oratorio, perdón, la Escuela de Medicina de San Marcos, ¿de acuerdo? La Escuela San Fernando, dirigida por Hipólito Unanue. Imagínate cómo lo llaman ellos, los fernandinos, ¿sí o no? El oratorio de San Felipe Neri, dirigido por Ribagüero. Y eso, profe, ¿quiénes estaban ahí? Abogados. Abogados, claro, por favor, le enseñan oratoria. Así es que estos expertos líderes en oratoria también criticaron el sistema. Le decían los oratorianos, ¿de acuerdo? Y no te olvides los de San Marcos, también los amantes de Paísa. Fue un gran centro de conspiración. Los de San Marcos, claro, los sanmarquinos, oratorianos, fernandinos y carolinos fueron importantes conspiradores. A ver, Chancón. Francisco Miranda fue un burgués caraqueño que tuvo un papel destacado a favor de la independencia americana. Uno de sus aportes a la causa independentista fue... A ver, Chancón. Fundar logias patrióticas. Las logias americanistas y haber traducido, ¿no? Pero no declaración de hechos de los ciudadanos, sino cartas a los españoles americanos. Por eso la clave escasa. Siendo aún semiranista, fue expulsado, o sea, sacerdote, fue expulsado del Perú junto a los jesuitas en 1767, estableciéndose finalmente en Italia, en donde se enteró de la reunión de Tupac Amaru II. ¿Te recuerdas quién fue el jesuita expulsado? Está fácil, Chancones. Ricardo de Guzmán. Ay, ya me está molestando. Sí, Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Bien. Es considerado como el primer documento que empieza a sembrar conciencia nacional en nuestro país. ¿Cuál fue el primer documento que genera amor por el Perú, conciencia nacional? El Mercurio peruano. Todo es fácil, ¿no? Todo lo has entendido, lo sé, eres muy listo, pero recuérdalo a la hora del examen. Por eso repasa. Mira, acabamos con conspiraciones criollas. Ahí están todos los que hemos visto. ¿Qué te parece? Arriba los reformistas y abajo están ubicados los separatistas. Ya te hablé de lo que fue la crisis de la monarquía española, ¿no? Como Napoleón Bonaparte de 1808 al 14 invade España, ¿cierto? Hubo reacción aquí. Fernando VII fue tomado preso y él impuso a su hermano como rey. Profe, ¿qué pasó inmediatamente? El pueblo español resiste, se agrupa en Cortes de Cádiz, te dije, ¿sí o no? Claro, desde el día hasta el 12 promulgan una constitución. Profe, ¿cómo reaccionó el pueblo español? Mal, pues, se reunió en Cortes y desconoció, pidió ayuda de los españoles. Pero aquí, de acuerdo, en Sudamérica, los separatistas al toque formaron juntas gubernativas. Desde 1809 nomás, apenas se enteraron que Napoleón invade. En Chuquisaca, La Paz, Quito, ¿sí? Hasta el 15 se formaron más juntas gubernativas, como la de Buenos Aires, la de Caracas, la de Chile, la de ¿cuál es otro? A ver, son 4. Déjame acordar. La de Chile, la de Buenos Aires, la de Caracas y la de Bogotá. ¿De acuerdo? Ya, profe. La primera fueron Chuquisaca, La Paz y Quito. Profe, ¿cómo reaccionaron? ¿De acuerdo? Personajes importantes de esta historia, recuerden las Cortes de Cádiz, Dionisio Tupac-Yupanqui participó y Vicente Morales Suárez. ¿De acuerdo? Aquí en el Perú lo que hubieron fue rebeliones criollas, ¿cierto? Acá se rebelaron bastantes gente, desde el 11 hasta el 15. Vamos a ver quiénes fueron estos rebeldes criollos rapidito y cómo fueron derrotados por la contrarrevolución que hizo el virrey Abascal, desde que es virrey en 1806 hasta 1816. ¿De acuerdo? Rapidito. A ver, profe, queremos saber estas rebeliones criollas. ¿Qué características tuvieron? Realizadas por criollos separatistas. Obvio, no va a ser reformistas. El reformista solo quiere cambios. El separatista toma las armas. En el contexto de la formación de juntas cooperativas. ¿Qué pasaba en Sudamérica? Se formaron juntas de gobierno, pero aquí en el Perú no, por culpa del virrey Abascal. Algunas estuvieron vinculadas a las expediciones auxiliadoras bonaerenses,
Los bonaerenses fueron los únicos de las juntas gubernativas que triunfaron, lograron vencer a las tropas que Abascal envió. Abascal derrotó a todititos, estos criollos de acá del Perú y de Sudamérica, menos a los de Buenos Aires. Entonces los de Buenos Aires enviaron 3 expediciones para apoyarlos. Ya vas a ver cuáles de ellas fueron apoyadas por las expediciones. A ver, antes, un antecedente importante a estas rebeliones, porque se empiezan en el 11, ves, esta es la línea de tiempo, de 1811 hasta el 15. Pero en 1805, ¿de acuerdo? 2 criollos, en realidad uno de ellos era de ascendencia indígena, ¿sí? Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde se rebelan en el Cusco, la conocen como la conspiración del Cusco. Iba a estallar una gran rebelión. Uno de ellos, ¿de acuerdo? Manuel Ubalde iba a proclamarse Inca. Gabriel Aguilar era el criollo que lo apoyaba, pero fueron delatados antes que estalle su rebelión, ¿sí? Y fueron apresados en sus casas. Ya, o sea, se enteraron. Habían alistado hasta las armas, tenían más de 300 fusiles, tenían contactos, todo estaba armado, ya faltaba pocas semanas para que tenga la rebelión, y son delatados. Los ejecutaron, los colgaron en el Cusco. A la profe, qué piñas. Bueno, ya vayamos con las rebeliones de 1811. La más antigua, la de Cela, en Tacna, ¿sí? Lo conocen como la rebelión de los 5 días, porque solo ese tiempo duró. Aunque entró en contacto a través de cartas con los criollos bonaerenses que le harían apoyo, pero la ayuda nunca llegó. Había tomado el cuartel de Tacna, la comisaría de la gendarmería, pero fue apresado y finalmente llevado preso a Panamá. En Panamá morirá. Ah, la profe, qué feo, ¿sí? ¿Sabes cuándo muere? Curioso lo que es la historia. El mismo día que San Martín está proclamando aquí la independencia, el 28 de julio de 1821, justo 10 años después de su rebelión. Otra rebelión importante, la de Huánuco, Juan José Crespi Castillo, la primera rebelión criolla sumada con gran masa indígena, pero fue derrotado en la batalla del Puente Ambo, ¿sí? Allá, en Huánuco, ¿de acuerdo? A la profe. Otro, la de 1813, conocido como el segundo grito de Tacna, ¿de acuerdo? Después de ser 2 años después, Enrique Payardile, a la profe. ¿Y cómo le fue? Él también entró en contacto con las expediciones bonaerenses, que sí enviaron un regimiento para apoyarlo, pero fueron derrotados en la batalla de Camiara. A la profe, que piña Payardile, ¿sí? A ver, Camiara en Tacna. La cuarta y última rebelión, la de Mateo García Pumacahua, ¿recuerdas? El que había traicionado a Tupac Amaru, ahora se rebelaba contra los españoles. Mateo García Pumacahua y los hermanos Angulo, Mariano, José y Vicente Angulo. Se rebelan, la conocen como la reunión de los 3 frentes. Se inició el 14 y duró hasta el 15. ¿Dónde está ella, profesor? Está ahí en Puno, pero luego se generaliza hasta Ayacucho y hasta Arequipa. Hubieron batallas importantes, como la de Chacaltaya, que fue un relativo empate, la batalla de Pacheta, que terminan perdiendo, la batalla de Matará, pero la última será la definitiva. La batalla de Matará fue en Cusco, a Pacheta, en Arequipa. La de Machiri fue en la frontera de Arequipa y Puno. Serán derrotados definitivamente por las tropas realistas del virrey Abascal. A la profe. El virrey Abascal, que después fue premiado por el mismísimo rey de España con el título de Marqués de la Concordia, ¿de acuerdo? Derrotó a todas ellas. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así? Y estos datos debes saber. Reprime las juntas gubernativas en Sudamérica, todas las derrotó, menos la de Buenos Aires, te dije, fue la única que sobrevive a las incursiones militares de Abascal. Y a todos estos rebeldes criollos del Perú, él no permitiría que en su gobierno haya un rebelde criollo. Él era fiel a la autoridad de Fernando, sabía que eran patrañas, estos que se rebelaban en favor del rey. Pero ¿de dónde sacó la plata? Porque requiere un poderoso ejército para ello. Adivina quiénes. ¿Te recuerdas que él envió expediciones en Sudamérica para derrotarlas a la de Buenos Aires, la de Valparaíso, la de Montevideo? ¿Te recuerdas cuando se crearon nuevos puertos? Así surgieron estas nuevas élites criollas ricas que ahora peleaban por su independencia. ¿Quiénes quedaron picones cuando se crearon nuevos puertos? ¿Quiénes quedaron relegados? Los del Callao, ¿sí o no? Sabiendo que Abascal estaba luchando contra ellos, no le importaron que también sean criollos, ¿eh? Lo financiaron a Abascal. Los miembros, los criollos comerciantes del Callao, miembros del Tribunal del Consulado, terminan apoyándolo. Mira, financiamiento económico, político y militar de la aristocracia criolla y miembros del Tribunal del Consulado, porque querían privilegios y Abascal les prometió privilegios. Muy listo. Y con su plata logró armar un poderoso ejército y derrotarlo. Y muchos criollos formaron parte de las tropas de Abascal. Fue una medida que él se tomó. Ya sabes, la ley prohibía que sean altos mandos militares, pero con tal de ganarse su apoyo, los hizo elevados rangos militares. ¿Qué te parece? Bueno, Abel Chancón responde: la aristocracia criolla peruana se adhirió al fidelismo. Abascal pudo actuar eficazmente contra los movimientos separatistas hispanoamericanos, no solo gracias a su innegable gran habilidad,
sino porque teniendo el poder político, este era realmente un poder político efectivo, porque contaba con el poder militar y financiero, toda vez que dichos poderes se encontraban en manos de los criollos ricos, los cuales integraban los cuadros de mando del ejército colonial realista, ¿ya ves? Por lo tanto, la actitud de la aristocracia criolla limeña frente al proceso independentista fue, ¿te acuerdas que todos estos movimientos de Cela, Payarde, que buscaban la independencia? ¿Cuál fue su actitud ante estos movimientos de Cela, Payarde? ¿Qué hicieron? Su rechazo a la independencia y su colaboracionismo con los realistas. Claro, pues financiaron a Abascal, ¿sí o no? Qué pichanga es la historia. Cuando España sufría la invasión y dominación napoleónica, los criollos iniciaron movimientos separatistas en casi toda Hispanoamérica. La primera oleada revolucionaria patriota estuvo cerca de conseguir la independencia. Eh, Sin embargo, Abascal sofocó a sangre y fuego los gritos de libertad lanzados en el Alto Perú, Chile, Perú, Quito, etc. Ya. Por su papel represor fue honrado por el rey Fernando VII de España con el título de, a ver, ¿cuál es el título de Abascal? ¿Cómo es conocido? El pacificador de América. Este locazo pacificador de América, al contrario, sofocó muchas rebeliones. No, no, no. Marqués de la Concordia. Claro, ese fue el título que le dio. ¿Ya ves? Ahí está, mira, el Marqués de la Concordia. Se acabó. Colorín colorado. Ya sabes, personajes aquí, Aguilar Ubalde como antecedentes, Cela, Crepe Castillo, Payardel, Tomacau, los hermanos Angulo, ¿sí o no? Muy bien, y ahí está el virrey Abascal, el maldito. Listo. Ya saben nuestro lema, estudia, no seas vago, pero nos terminamos toda la emancipación a 100 años de historia. ¿Quedó todo entendido? ¿Quedó claro, clarinete? Sí, milagros, conste. Ya saben, repasen siempre. Método Chocotito, no deje de repasar los primeros temas que viste. Marca un montón de preguntas. Así también refuerzos. Y sean buenas personas, no sean malos. ¿De acuerdo? Perdonen, recen. Chao, jovencitos. Adiós. Cuídense mucho. También hasta luego mañana. Cuídate. Bye. Chao, Alison. También cuídense mucho. A ustedes, gracias. También gracias, Milagros. Bye. Adiós. Chao, Abigail.